Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Christian Ehrlich. Él es socio director de RiskUp y director del Instituto de Estrategia y Estudios de Defensa. Querido Christian, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rodrigo, gusto en saludarte. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Oye, la última vez que platicamos, que te entrevisté, pues lo último que nos decías es, pues en 2-3 semanas probablemente se va a realizar una operación militar en contra de Irán por cómo se está configurando, digamos, la potencia naval de Estados Unidos frente a las costas de Irán, justamente en esa región del mundo, entre las costas y la zona en general. Y pues tal cual lo dijiste, pues eso ocurrió y ahora estamos en una nueva situación. Decía yo al inicio del programa, he estado obviamente leyendo y escuchando muchísimo al respecto y parecería, primero saber cómo estás viendo el panorama. De repente parece que el tiempo está a favor de Irán, no, aunque decapitaron, digamos, mataron al ayatollah, al líder supremo de Irán. Su hijo sí no ha aparecido. Estados Unidos ha presumido que el propio Trump y el secretario de la Defensa, Hegseth, han dicho que pues está muy lastimado, etcétera. Ya han pasado varias semanas y ahora sí no lo hemos visto, pero el régimen iraní, las guardias revolucionarias islámicas, pues ahí están, ¿no? Siguen teniendo control del país. Correcto. Y el estrecho de Hormuz no está abierto. ¿Cómo ves este panorama? Sumamente complicado, Rodrigo, tal como lo señalas. El activo principal para Irán es el tiempo. En un conflicto de esta naturaleza bastante asimétrico, es decir, donde la diferencia en poderío militar es tan grande, el tiempo es, el que maneje mejor el tiempo es el que al final de cuentas puede, pues, salir victorioso. Y en este sentido, Irán lo ha hecho bien, hay que decirlo así. Cuando uno analiza un conflicto hay que hacerlo desde tres perspectivas: desde el nivel táctico, operacional y estratégico, de abajo hacia arriba. Cuando hablamos de complejidad, los primeros dos niveles son 100% militares. En ese aspecto, Estados Unidos, la coalición de Estados Unidos-Israel, muy bien. Los objetivos militares se han cumplido muy bien a nivel de operaciones específicas, a nivel de acciones directas, a nivel de batallas, incluso de campaña, que es el nivel operacional. Se puede hablar de que hasta ahora a Estados Unidos le ha ido muy bien, lo ha hecho muy bien. Sin embargo, en el nivel superior, que es el nivel estratégico, que es donde se definen los objetivos políticos de esta guerra, ahí honestamente hasta ahora a mí me cuesta mucho entender cuál es el estado final deseado para Estados Unidos. ¿Qué es lo que busca la administración de Trump con esta guerra? En un principio se hablaba de provocar un cambio de régimen, es decir, que al destruir o diezmar la capacidad militar de Irán, esto iba a provocar un colapso inminente del régimen y que la población iba a salir nuevamente a las calles como hace algunos meses, a tomar control de su país, y que eventualmente iba a llegar un régimen político a Irán, si bien no 100% impuesto por Estados Unidos, muy probablemente más cooperador con el mismo, como sí se pudo lograr, o al menos hasta ahora, con Venezuela. Esto no ha pasado en Irán. Entonces, el objetivo político de la guerra no está muy claro. Yo tengo la impresión de que al no haber logrado esto en las primeras semanas del conflicto, la Casa Blanca está entrampada en una situación muy compleja y me atrevería a decir no sabe muy bien cómo salir de la misma. Claro, y es bien interesante lo que mencionas porque de repente el análisis se centra mucho y es natural en Estados Unidos por lo que implica su economía, por lo que implica el consumo, los altos precios del petróleo, pero desde el punto de vista político parecería que hay objetivos diferenciados en el caso de Israel, porque teniendo un Irán, digamos que pues está buscando sobrevivencia, pues a Israel le puede llegar a funcionar relativamente mejor, ¿no? Y algo interesante, no sé cómo lo has observado ahora que lo estudias, es pues que parece que van estableciendo negociaciones con tal o cual figura y le matan a la esposa o matan al personaje, y son operaciones que parece vienen más de Israel. Y entonces eso le quita cualquier posibilidad a Estados Unidos de llegar a algún acuerdo político. Sí. Porque pues los iraníes parecería que no tienen los incentivos, ¿no? Es decir, sabiendo que el tiempo juega a tu favor y que quizás el punto de quiebre es
pues la resistencia que tiene Trump a involucrar tropas, ¿no? Que parecería, o por lo menos lo que he leído y querría saber tu opinión, es la única forma que tienes de estabilizar el estrecho de Hormuz. Es decir, se puede estabilizar esa región, lo que implica toda la costa iraní frente a la península arábiga, sin tropas, es decir, apretando botones y bombardeando objetivos militares. ¿Cómo lo ves? ¿Qué has estudiado? Muy difícil. Y creo que ese es el gran reto ahora. El estrecho de Hormuz, como tú sabes, es un punto estratégico marítimo o un cuello de botella marítimo, así se les llama, de los cuales hay muy pocos en el mundo, como el Canal de Panamá, por ejemplo, el estrecho de Gibraltar, el Canal de Suez, etcétera. Es decir, son zonas marítimas muy importantes por su relevancia geoestratégica. En este sentido, es muy difícil retomar el control del estrecho de Hormuz porque si tú ves la geografía de Irán, la costa iraní, bueno, el total de la costa iraní es más o menos 1.500, 1.700 kilómetros de largo, es enorme. Tú tendrías que ocupar una buena parte de ese territorio para poder controlar el estrecho de Hormuz, que es una zona mucho más pequeña. Es decir, no basta con que tú controles la zona cercana o inmediata al estrecho de Hormuz, tendrías tú que ocupar una zona mucho mayor para crear una especie de buffer de defensa. Porque si tú solamente tomas el control de una zona muy específica del estrecho de Hormuz, aún así sigues bastante vulnerable a ataques de misiles o de drones que vienen de otras partes de Irán. Entonces tendrías por obligación que hacer una operación militar terrestre mucho más grande. Pero insisto, si tú ves la geografía de Irán en esa zona, son montañas, es decir, es una zona, una franja costera muy pequeña, muy angosta, y de ahí es una cadena montañosa sumamente grande, compleja, muy difícil de operar en términos de una operación terrestre americana ahí. Yo veo muy difícil que eso se haga, lo veo muy difícil. Empiezo a ver ya señales de que Irán está siendo exitoso en sus negociaciones con otros países para que los buques que tengan bandera de esos países o que, vamos, lleven carga o petróleo de esos países puedan transitar pagando un fee extra, etcétera. Uh-huh. Creo que eso está teniendo más éxito incluso que la amenaza militar de una operación terrestre, porque la verdad la veo sumamente complicada, no solo por el lado militar, como te había mencionado hace un momento, sino en gran medida, como tú lo dijiste, por el aspecto político detrás, de imagen política de la administración Trump dentro de Estados Unidos. Más del 65% estaba yo viendo, rechaza una operación de esta naturaleza en Irán. O sea, lo veo muy difícil, sobre todo de cara a las elecciones de medio término en este año. Claro, porque el contexto político además es que Donald Trump en su primer mandato y ahora, pero sobre todo en su primer mandato había dicho esto que denominan Forever Wars o guerras para siempre, que veníamos de lo que marcó a Estados Unidos al inicio de este siglo, la invasión de Irak y Afganistán, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre, en donde, bueno, al menos W. Bush, cuando era presidente, pues sí fue al Consejo de Seguridad de la ONU, trató de convencer al mundo. Es importante y ahora se puede ver por qué es complicado para un país, aunque sea el más poderoso de la Tierra, actuar de manera unilateral, porque ahora que necesitaría la ayuda de socios de la OTAN, de Francia, etcétera, que le podrían dar mayor capacidad, pues simplemente dicen, no los dirían cuando en términos oficinescos, pues no socializaste la medida, ¿no? Entonces ahora no vengas a pedir ayuda cuando no quisiste ni siquiera convencernos, hablar de argumentos, etcétera, y pues a los europeos no les parece que es la mejor idea, porque además el teatro de guerra ucraniano no se ha ido a ningún lado, ¿no? Y eso también es importante en el mapa geopolítico. Cristian, debo hacer un corte y te pediría la bondad de tu tiempo para seguir conversando un poco más de este y otros asuntos y regresamos si lo permites. Claro que sí. Esta mañana estaba con nosotros Christian Ehrlich, el socio director de inteligencia en RISCOP y director del Instituto de Estrategia y Estudios de Defensa. Vamos a un corte, volvemos con más. Esto es Imagen. Mensajería que dominan el mercado. Las autoridades financieras chinas aseguraron que planean seguir ampliando el número de operadores de manera ordenada, con el objetivo de construir un entorno de competencia abierta y justa para el desarrollo de su dinero electrónico.
Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con casi 45 minutos. Esta mañana está con nosotros Christian Ehrlich, el socio de inteligencia en RiskUp y director del Instituto de Estrategia y Estudios de Defensa. Christian, la última vez también te preguntaba acerca pues, del cambio de paradigma militar en términos, por un lado, de los drones versus los tanques y la pertinencia, por ejemplo, de los portaaviones. Y lo que hemos visto en la parte militar que mencionabas, Estados Unidos ha sido exitoso en ese componente, no tanto en el manejo político, obvio, y digamos el día después, ante el no colapso del régimen iraní. Pero bueno, hubo un portaavión que tuvo un incendio que según pues, lo han comunicado fue un incendio que se originó ahí, pero pues los portaaviones bien. Obviamente los drones han sido una parte fundamental de esta guerra, drones baratos, ahorita acabo de olvidar el nombre, ya no me acuerdo. Shahed, exacto, los de Irán. Pero ¿qué implica en términos puramente militares? ¿Qué has aprendido a propósito de este conflicto? Fíjate que es interesante mencionar, por ejemplo, en el caso de los drones, que Irán ha utilizado de manera amplia, no solo en este teatro de operaciones, sino que lo ha exportado a otros. Por eso hay drones iraníes en manos de Rusia contra Ucrania desde hace ya más de 2 años, ¿no? Ha sido muy exitoso porque son sumamente baratos de fabricar, de operar, ni se diga. Y para derribarlos necesitas sistemas muy caros, es decir, derribar un Shahed que cuesta, creo que, no sé, vamos a pensarlo, $10,000, $15,000 su fabricación, derribarlo con un misil que cuesta varios millones de dólares y que mejor necesitas guardar para otro tipo de conflictos, es decir, para derribar aviones u otros misiles y no para gastarlos en una guerra asimétrica como esta, pues te pone de manifiesto la importancia de estos sistemas. Ahora hay que decir una cosa, los Shahed en realidad no son drones, porque un dron es un vehículo aéreo no tripulado que tiene una telemetría, es decir, tiene una comunicación constante con un equipo en tierra que lo va dirigiendo hacia un lugar. Estos Shahed no son drones en ese sentido, son vehículos aéreos que lanzan con una trayectoria predefinida a través de sistemas de navegación sencillos de GPS y ya, o sea, nunca regresan, vamos, ni cuando van volando hacia el objetivo tienen telemetría para ver hacia dónde van a modificar tal vez su curso de impacto, no. Es decir, son todavía más sencillos en esta naturaleza, en ese sentido, perdón. Sin embargo, en el caso de los drones y su utilización, a mí lo que más, llamémosle drones, lo que más me ha llamado la atención es cómo el simple hecho de que existan es ya una disuasión para, por ejemplo, los buques de carga que debiesen transitar por el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz no está cerrado en términos militares propiamente dichos, vamos, no se han establecido una línea naval por parte de Irán, porque no tienen la capacidad de hacerlo. No se han establecido, al menos no grandes cantidades de minas antibuques en la zona. El Estrecho de Hormuz está cerrado porque hay una disuasión psicológica de que estos buques de carga o de petróleo pueden ser atacados ya sea por misiles iraníes, pero sobre todo por los Shahed. Entonces, eso es lo que a mí más me ha llamado la atención, el efecto psicológico disuasivo que tienen este tipo de sistemas de armas tan sencillos, porque el efecto que pueden tener, el impacto que pueden tener es altísimo. Entonces, las compañías de buques simplemente han decidido no transitar o hacerlo de una manera mucho más limitada, de 120 tráficos que había a 10 o a 8, pues imagínate, ¿no? Se ha reducido a prácticamente nada, solamente por la disuasión. Eso es súper interesante. Claro, y es bien interesante. Ayer leía la entrevista al capitán de un barco y decía, nos ordenaron cruzar el estrecho. O sea, la naviera dijo, pues corremos el riesgo. Y ellos dijeron, claro que no, obviamente no. Y decía, nosotros no lo vamos a hacer hasta que escuchemos dos cosas: o que Estados Unidos tome control de las dos islitas que están ahí en la parte más angosta del Estrecho de Hormuz, y además cuando los iraníes nos manden una señal en radiofrecuencia y nos digan pueden cruzar. De otra forma, simplemente no lo vamos a hacer porque no quieres tomar el riesgo, digamos, pues de que te maten básicamente, y que tiene un componente ahí también importante de la propia tripulación. Obviamente los precios que están pagando para
en los barcos pues son altísimos. Y algo que se ha mencionado poco es el tema del helio, que sobre todo conforme van avanzando las semanas, el helio pues es muy volátil, se va calentando por más que tengas enfriamiento, y es un insumo clave, si bien es pequeño, fundamental en el tema de los semiconductores. Y si tenemos un choque en el precio de los semiconductores, hay que entender el choque inflacionario de manera significativa. Correcto. Ahora, interesante también que han pedido la ayuda de Ucrania, ¿no? En términos del conocimiento que ha desarrollado para bloquear, que tienes razón, más que drones, pues son misiles lentos, o tendrían que tener alguna otra definición, porque es cierto, Sí. pues si no bloquearían la señal y ya no llega, ¿no? Y eso no ocurre. O sea, una vez Correcto. trazado el objetivo, pues va a llegar. Correcto. No son llameables, por así si me Exactamente. permite usar esa palabra. No puedes utilizar sistemas de jamming, o al menos no los tradicionales, contra estos ingenios militares relativamente nuevos. Y sí, Ucrania es bien paradójico, ¿no? Cuando recuerdo que Trump le dijo a Zelensky en la Casa Blanca, "You don't have the cards", tú no tienes las cartas. Ahora las tienen, porque la tecnología que ellos han desarrollado contra los Shahed en Ucrania, pues ahora se está utilizando en esta zona del mundo, ¿no? Y es una tecnología, insisto, que busca abaratar lo más posible los costos de detectar y de interceptar estos drones. Vamos a seguirles llamando así. Sin embargo, la capacidad de producción iraní de los mismos es alta. Si bien es cierto, ha sido diezmada. Yo estaba leyendo un reporte la semana pasada de inteligencia de Estados Unidos que se hizo público, donde decía que probablemente se había afectado ya la capacidad de producción de estos vehículos aéreos no tripulados entre el 60 y el 70%. Si es así, sigue habiendo una gran capacidad, porque Irán tenía una capacidad inmensa de producir estos vehículos aéreos. Así que creo que todavía nos falta mucho por ver, muchos capítulos por ver en esta guerra. Y como tú dices, los días pasan, las semanas pasan, y mientras el estrecho de Hormuz esté cerrado, por el peligro que implica navegar ahí sin la autorización de Irán, pues creo que tendremos un efecto todavía mayor de disrupción en las cadenas de valor global, y por tanto en la inflación de una buena cantidad de productos. Por último, Cristian, te quiero preguntar, ¿qué nos dice esto en la dimensión política, digamos, política militar, vinculado a México, en términos de que Estados Unidos, por lo menos lo que demuestra, y conforme van avanzando las semanas, va siendo claro lo que ya mencionabas, el supuesto Donald Trump impulsado, porque no es menor la declaración de Marco Rubio diciendo, pues es que era inminente el ataque de Israel y más nos valía acompañarlos que reaccionar a las consecuencias del mismo. Y entonces, bueno, pues eso es lo que optaron por hacer. En otros momentos habían logrado Estados Unidos inhibir a Israel y le decían, bueno, pues te vamos a suspender la ayuda, etcétera, pero Benjamin Netanyahu, el primer ministro, pues tuvo esa capacidad. Esa es una. Dos, pues que todos los análisis, he escuchado entrevistas con Condoleezza Rice, etcétera, no había ninguno que no les dijera, oye, hay una posibilidad muy real, más bien es un hecho que se va a cerrar el estrecho de Hormuz. Pero claro, la apuesta de Estados Unidos era, pues va a colapsar el régimen y ya está. Sí. Lo que me llama la atención es que nunca enviaron armas. O sea, uno no supo que había operaciones de la CIA para armar a sectores dentro del aparato de seguridad disidente de Irán, etcétera. Y entonces, si lo traspaso a México, cuando vemos las intenciones de Trump, que ha sido consistente en la comunicación de vamos a hacer alguna operación en contra de los cárteles en México, de repente hay mucho wishful thinking, ¿no? Es decir, es más el ruido y lo que él quisiera, la señal que quiere mandar, que la consecuencia real de lo que pueda lograr. Afortunadamente no lo ha hecho porque sería muy disruptivo. Pero ¿qué nos dice de eso y qué tanto el crimen organizado en México, que me ha sorprendido también, han traído expertos ucranianos y de otras partes para que les ayuden con el tema de los drones, no los misiles lentos como ahora les denominamos, sino la utilización de drones? ¿Qué ha pasado con esto y cómo lo observas desde el punto de vista de las lecciones que hay y las que no hay del lado de México? Sí, una muy buena pregunta, Rodrigo. Fíjate que yo siempre he dicho que, si bien es cierto, es importante escuchar lo que el presidente Trump dice, claro, es más importante ver lo que él hace. Y de hecho es incluso quizás más importante estudiar lo que dicen y hacen otros funcionarios públicos de su administración, en particular lo que dice Marco Rubio. Me parece fundamental lo que hace el Departamento de Estado, pero también incluso lo que dice y hace el Departamento de Defensa, o Departamento de Guerra, como le dicen ahora. Y una vez escuchando y analizando lo que dicen y hacen todos estos actores, uno puede tener
una idea un poquito más clara de hacia dónde pueden ir las decisiones políticas de esta administración. Con esto quiero decir que si bien es cierto, es importante lo que dice Trump, hay que tomarlo en cuenta, pero como con un grano de sal, como dicen, ¿no? O sea, con mucha calma, porque una cosa es lo que dice y de pronto otra cosa es lo que hace. Ahora, en el caso mexicano, yo sigo viendo que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y defensa sigue siendo muy intensiva, muy fuerte. México ha hecho prácticamente todo lo que nos ha pedido Estados Unidos en la materia, salvo operaciones militares mucho más mayores o más vistosas. Pero creo que hasta ahora México lo ha hecho bien. Creo que también la administración eh, eh, de la presidenta Sheinbaum en México está jugando un poco al tiempo. Y eso es algo que también ha aprendido en México de lo que ha visto del actuar de Estados Unidos de esta administración. Creo que jugar al tiempo es una estrategia que le ha funcionado a la administración, y me refiero a que probablemente se esté colaborando bastante con Estados Unidos estos meses, en aras de ver qué pasa también con la elección de medio término en Estados Unidos, porque las cosas pueden cambiar mucho allá. Si de pronto el resultado político electoral no es favorable para el presidente Trump, las prioridades en Estados Unidos pueden cambiar. Entonces, si yo fuera asesor de la presidenta, honestamente le diría, vamos a seguir cooperando, claro, pero también hay que ver qué va a pasar, ¿no? Claro. Y yo tengo la impresión que eso ha aprendido ya el gobierno mexicano, y hasta ahora les ha ido bien, sobre todo tomando en cuenta que para nuestra incluso seguridad nacional, la renegociación del TEMEC, del USMCA, es vital. Totalmente. Entonces, en este momento es muy importante colaborar con Estados Unidos en todos los sentidos posibles, tratar de sacar adelante la mejor negociación posible en la materia posible para México en condiciones asimétricas profundas, sin duda, pero también jugarle a ganar el tiempo. Claro, y antes de que llegue la elección de noviembre sería lo ideal, porque si no, ya no están los incentivos para Correcto. cerrarlo. Cristian, como siempre, un gusto. Se nos acabó el tiempo. Gracias. No, hombre, gracias a ti y a todo tu auditorio. Muy buen día. Ahí escuchamos y vimos a Christian Ehrlich, socio director de Inteligencia en RISCOP y director del Instituto de Estrategia y Estudios de Defensa.